Hoy estamos con Susana Latorre. Ella es la líder de mercado para Europa y Medio Oriente en el equipo de seguros de inteligencia artificial de Munich Re. Susana ha trabajado en iniciativas de tecnología e innovación en varias ciudades como San Francisco, Múnich y Londres. Quiero contarles la razón por la cual Susana está aquí. Resulta que la empresa donde trabaja, Munich Re, es la reaseguradora que asegura el algoritmo de Fugu para el servicio de garantía de contracargos. Entonces, me pareció que es una idea bastante interesante, podría ser un episodio bastante interesante, la participación de ella contando cómo fue el proceso, el nivel de evaluación que tienen que hacer a nivel del algoritmo, que nos cuente un poco acerca de inteligencia artificial. Así que espero que disfruten este episodio y bienvenida, Susana. Bueno, gracias Ronnie, gracias por invitarme al podcast y feliz de estar acá y de contarles cómo aseguramos riesgos de rendimiento de inteligencia artificial y de la colaboración que tenemos con Fugu. Bueno, fantástico. Así que empecemos con la primera pregunta y me gustaría que me digas cómo se mide la precisión de los algoritmos de inteligencia artificial. Perfecto, bueno, pues sí, exacto. Esta pregunta tiene, digamos que dos puntos de vista. El primero, desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia, en la ciencia de datos, cómo se puede medir la precisión, y el segundo punto de vista es cómo medimos nosotros la precisión desde el punto de vista de cubrir estos riesgos de rendimiento. Entonces, desde el punto de vista más técnico, se usan métodos comunes, como es el de tener el set de datos de entrenamiento y de prueba. Con el ejemplo pues de los algoritmos de detección de fraude, imagínate una base de datos de diferentes transacciones con diferentes características y con las etiquetas de esta transacción es fraudulenta, esta transacción es legítima. Con, digamos que el 70% de este set de datos se entrena el algoritmo para aprender a predecir con base a las características de la transacción si la transacción es fraudulenta o legítima. Y ya luego con el 30% restante se puede hacer la prueba del resultado del algoritmo comparado con el resultado real del set de datos con la etiqueta que tenía, y luego mirar, bueno, qué tan preciso es el algoritmo comparando estos dos resultados. Con este método se hacen diferentes métricas, como lo es la matriz de confusión, que clasifica o hace la categorización de cuántos verdaderos positivos y verdaderos negativos hay en estas predicciones y cuántos falsos positivos y falsos negativos. Entonces, bueno, esto es el tema más técnico. Ya luego vamos a mirar el tema de cómo analizamos nosotros esta precisión para asegurar el riesgo de rendimiento. Claramente usamos estos métodos que utilizan los científicos de datos, pero miramos el proceso desde un punto de vista más holístico, y para esto me gustaría poner un ejemplo de un seguro un poco más tradicional, como es el seguro, digamos, de un puente. Para asegurar un puente se miran temas como qué materiales se usaron para construir el puente, qué técnicas se usaron, la geología, datos históricos de pérdidas. Nosotros digamos que lo podemos hacer muy similar. En vez de mirar qué materiales se usaron, miramos qué datos se usan para entrenar el algoritmo. En vez de mirar qué técnicas se usan, miramos qué modelo se usa, qué modelo se está usando en el algoritmo. Entonces, la idea es mirar el proceso de ciencia de datos de principio a fin y asegurarnos que estos métodos para medir la precisión sean estadísticamente relevantes, y luego pedirle al desarrollador de este algoritmo datos históricos que puedan probar el rendimiento del algoritmo con clientes reales. Digamos que los riesgos más importantes que estamos cubriendo nosotros, ejemplos de los riesgos que cubrimos nosotros, son, digamos que, tres. Primero, que los datos con los que fue entrenado el algoritmo sean lo suficientemente generales para que luego, cuando el algoritmo salga a la vida real, pueda hacer las predicciones correctamente
con los datos que le están llegando en la vida real. Si los datos de la vida real son muy diferentes a los datos con los que fue entrenado el algoritmo, se pueden generar muchas predicciones incorrectas. Entonces tenemos que mirar la calidad de estos datos en nuestro análisis de riesgo para asegurarnos que el algoritmo sea lo suficientemente generalizable. El segundo es que los datos en la vida real, como ya llega el algoritmo a un mundo muy dinámico, se pueden cambiar los patrones con respecto a los patrones de los datos con los que fue entrenado el algoritmo. Entonces lo que tenemos que mirar nosotros es que el algoritmo sepa detectar cuándo se están cambiando estos patrones para saber que ya se tiene que volver a entrenar el algoritmo. Esto puede pasar bastante en el mundo del fraude. Por ejemplo, digamos en la pandemia, cambió muchísimo cómo compraban las personas en línea. Entonces ahí se tiene que volver a entrenar el algoritmo para volverse a adaptar a estos nuevos patrones de consumo en línea. Luego hay otro tipo de riesgo que es el riesgo de, digamos que técnicamente se llama como los ataques adversariales. Y esto es que puede haber estafadores o defraudadores que saben cómo funciona el algoritmo, especialmente si el algoritmo es explicable y se sabe más o menos cómo toman sus decisiones, y se dedican a cambiar un poco cómo funcionan o a cambiar un poco las características de la transacción en línea para confundir el algoritmo y así hacer pasar una transacción fraudulenta como legítima en los ojos del algoritmo, por así decirlo. Entonces es otro riesgo que nosotros tenemos que asegurarnos que el algoritmo y los científicos de datos saben cómo detectar que esto está pasando y evitarlo. Entonces, bueno, esto pues es como hacemos nosotros el proceso de nuestra debida diligencia. Buenísimo, muy bien. Ahora, contame, ¿cómo se evitan los sesgos en inteligencia artificial, en los algoritmos de inteligencia artificial, para toda la parte de aprendizaje? Sí, el tema de los sesgos pues es un tema bastante grande. De hecho, cuando sale el tema de los errores de la inteligencia artificial en las noticias es sobre todo por temas de discriminación. Y para mirar pues cómo evitar los sesgos en los algoritmos es importante saber cuáles son las causas de estos sesgos. Una de las mayores causas es los datos de entrenamiento. Y un ejemplo del tema de los datos de entrenamiento es un algoritmo de Amazon que usaba la empresa para su contratación, que fue entrenado con los últimos años, pues las hojas de vida que le habían llegado a la empresa en los últimos años. Estas hojas de vida eran en su mayoría de hombres, entonces el algoritmo se entrenó a pensar que los hombres eran preferibles sobre las mujeres como candidatos. Y por eso pues se generó una discriminación y fue pues un gran escándalo para la empresa lo tuvo que sacar pues lo tuvo que dejar de usar. Y entonces bueno, esto es importante saber que los datos están libres de sesgos para que los algoritmos pues no se entrenen a pensar o a replicar estos sesgos. Otra causa es el tema del equipo de desarrollo. Si el equipo de desarrollo, por ejemplo, escoge variables que están altamente correlacionadas con datos que pueden estar sesgados, también se pueden generar estos sesgos. Entonces, bueno, estas son como las estrategias. Primero, usar datos más equilibrados, pero cuando se piensa en qué son datos equilibrados, ya pues llegamos como al tema de pues a la complejidad de esto, que es que el mundo hasta ahora en muchas industrias ha sido pues caracterizado por temas de discriminación. Entonces, ¿quieres replicar el status quo o quieres generar un set de datos mucho más equilibrado que refleje el mundo como tú quieres que sea? Entonces, bueno, ahí ya tiene que haber pues tenemos que incluir consideraciones pues más éticas y por eso también es importante que el equipo de desarrollo y el algoritmo tenga bastante revisión humana, que se generen métricas considerando subgrupos
para saber qué tan preciso es el algoritmo, considerando pues diferentes subgrupos, y que se sepa y que la revisión humana también revise cómo está tomando cómo el algoritmo toma sus decisiones, para saber, bueno, para tratar de identificar las causas de diferentes sesgos. Entonces, bueno, esto es un tema pues bastante complejo. En nuestro equipo nos enfocamos hasta ahora en el rendimiento del algoritmo, pero estamos pensando lanzar un producto precisamente para que los proveedores de inteligencia artificial en industrias en las que la discriminación es bastante importante, por ejemplo, industrias financieras de el cálculo de riesgo crediticio, pues, en recursos humanos, por ejemplo, esos algoritmos de contratación, o en temas más médicos, para que estos proveedores puedan garantizar que los algoritmos son justos, libres de discriminación, libres de sesgos. Entonces, nos vamos a empezar, pues nos interesa mucho el tema y vamos a empezar pues a involucrarnos mucho pues en esto. Ok, muy interesante eso. Ahora vamos a contar un poquito qué es Ensure AI y cómo este seguro de algoritmos ayuda a garantizar el rendimiento de las soluciones de inteligencia artificial. Sí, bueno, para contarte qué hacemos en Ensure AI, es importante pensar en el reto que queremos solucionar. Y este reto es el reto de la confianza en la tecnología. Accenture hizo una encuesta a diferentes directivos preguntándoles si esperaban que la tecnología fuera disruptiva para sus industrias y si confiaban en los resultados de la tecnología. 78% de sus directivos dijeron que esperaban que la tecnología fuera disruptiva, pero 88% no confiaban en los resultados. Entonces, como este es un gran reto al que se enfrentan varios empresarios que están tratando de sacar soluciones al mercado. Muchos de los compradores necesitan fases de prueba bastante largas en las que se quieren asegurar de que la tecnología va a funcionar, pero muchas veces estos procesos de venta no son exitosos porque el comprador siempre tiene como esa pregunta: ¿qué pasa si el algoritmo falla? ¿Y quién va a responder por las pérdidas? Entonces, lo que hacemos en nuestro equipo de Ensure AI es permitir que estos proveedores garanticen el rendimiento de sus soluciones para así asegurar el retorno sobre la inversión de los compradores. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y voy a poner el ejemplo de Fugu. Fugu garantiza que si su algoritmo clasifica una transacción como legítima, el proveedor entonces usa esta información para aceptar la transacción y luego resulta que la transacción era fraudulenta y se genera el contracargo, Fugu reembolsa este contracargo y así el comprador sabe que si la tecnología de Fugu llega a no funcionar, se tiene pues como este reembolso del contracargo. Entonces el retorno sobre la inversión, digamos que está asegurado. Munich Re está respaldando a Fugu por detrás con un seguro para cubriendo todas las garantías que Fugu ofrece a sus clientes y así poniendo su balance general, que es un poco más robusto, por detrás de la empresa. Entonces así pues se sabe que todas las garantías, todos estos pagos de Fugu a sus clientes están asegurados por Munich Re. Entonces esto pues lo hacemos en diferentes industrias, pero este pues es un muy buen ejemplo de cómo funciona. ¿Cuáles son los beneficios? Pues al final de cuentas son que el comprador tiene confianza en la solución de inteligencia artificial desde un punto de vista financiero y técnico. Financiero por este tema de que el retorno a la inversión está asegurado, y técnico porque se sabe que una tercera parte hizo la debida diligencia, el análisis de riesgo de la solución y confía en la tecnología. Y el segundo beneficio es que los proveedores pueden usar este seguro y esta garantía para diferenciarse de los competidores y tener esta ventaja competitiva
y también el nombre de Munich Re como un gigante de reaseguro, como un sello de aprobación. Muy bien. Entonces, ¿cómo reconoció Munich Re particularmente que Fugu tiene un algoritmo con bastante precisión, digamos, y que puede ser asegurado por Ensure AI? Claro que sí. Bueno, pues nosotros cuando conocimos a Fugu, la verdad nos pareció que el modelo de negocio y la forma como analizaban este riesgo de fraude era bastante novedosa. Y yo creo pues que para los que están escuchando este podcast no es secreto, pues nosotros pues los modelos que conocíamos antes de conocer a Fugu se enfocaban más en clasificar si la transacción era legítima o fraudulenta en el momento de la compra. Esto ya, pues, esto basado en modelos de machine learning ya era bastante novedoso, pues, para la industria, en la que, pues, en el pasado este proceso era más basado en revisión humana, en sistemas, pues, de reglas. Entonces ya esto, pues, era bastante novedoso, pero claro, los niveles pues de aprobación eran bastante bajos, se perdían pues bastantes ventas legítimas por la falta de precisión y se generaban bastantes contracargos. Entonces lo que hace Fugu en realidad es usar todos los datos desde el momento de la compra hasta el momento del envío, así aumentando muchísimo el número de datos que se pueden analizar para detectar el fraude y aumentando la precisión. Entonces, pues cuando una transacción, un modelo más tradicional solamente usa datos, por ejemplo, de qué tan coherente es la transacción basada, por ejemplo, en el nombre del comprador, si el nombre coincide con el email, si el nombre coincide con el nombre en la tarjeta de crédito, bueno, cosas como más... que dan pues como pie a analizar la coherencia de la transacción y también la velocidad que tanto se ha usado la tarjeta de crédito en un tiempo, en una franja de tiempo. Fugu en realidad analiza las interacciones de este comprador, por ejemplo, con el email de confirmación de la compra, con el equipo de soporte, y así se puede detectar muchísimo mejor el tema del fraude amigo o el friendly fraud, que es un reto tan grande en la industria. Y también todas estas interacciones se usan luego como evidencia si llega a generarse este contracargo por el friendly fraud y bueno, esto también se usa pues para la disputa. Entonces bueno, esto pues para contarte que el modelo de negocio y la forma de analizar este riesgo nos pareció bastante innovadora. Entonces, después de que miramos cómo funcionaba la solución y qué tan novedosa era, empezamos a pensar, bueno, cuáles pueden ser los términos y condiciones de la garantía de contracargo. Fugu tenía muy claro que querían que esta garantía de contracargo fuera diferente a otras garantías que ya se estaban ofreciendo en la industria. La diferencia en este caso fue que Fugu quería darle la libertad a los clientes de escoger qué transacciones querían que estuvieran garantizadas. Y luego, cuando ya pues definimos los términos y condiciones, empezamos el análisis de riesgo. Esto lo hicieron 2 expertos de mi equipo. Entrevistaron al equipo técnico de Fugu, al CTO, al CEO, y Fugu nos contó de principio a fin cómo funcionaba el modelo del algoritmo. El algoritmo de Fugu tiene varios niveles, que nos pareció pues bastante innovador también, porque al principio se realiza un perfilamiento de riesgo en el momento de la compra, y si hay transacciones que son sospechosas, Fugu también realiza como un conocimiento del cliente un poco más a fondo. Pide selfies, scans de la tarjeta de identidad, de la tarjeta de crédito, y luego, al final, antes del envío, también se realiza pues como ya la decisión. Entonces, esto soportado con datos de rendimiento
con clientes reales, fue lo que usamos nosotros para tomar la decisión, bueno, ¿queremos respaldar o no a Fugu? Y claramente fue una decisión muy positiva. Nos parecía que tanto el modelo de negocio como la tecnología eran muy novedosos y era un riesgo que en realidad pues teníamos apetito de cubrir. Entonces, bueno, así fue como más o menos un resumen del proceso con Fugu. Fantástico. Bueno, hemos llegado ya al final de este episodio, así que te quiero agradecer mucho tu tiempo, Susana, que nos compartiste toda esta información tan interesante acerca de algoritmos de inteligencia artificial, específicamente hacia cómo asegurarlos, cómo es ese proceso de toma de decisión internamente en tu equipo, las personas que estuvieron involucradas. Así que, bueno, espero que disfruten este episodio diferente, que tocamos temas distintos. Y bueno, muchas gracias, Susana. Con todo el gusto y gracias por invitarme.